Buenas noches, ¿cómo está señora? ¿Cómo le va señor? Es noche de viernes, linda noche de viernes, una semana ajetreada de vuelta, mucho trabajo, mucho calor también hay que decir. Y bueno, que tiene la posibilidad ya estará viendo nuestro programa esta noche desde algún sitio veraneo, probablemente muchos de Encarnación, otros la que siempre rinde alto, que es la ciudad de San Bernardino, y alguno que está con el aire a todo trapo para aplacar un poco el calor en esta noche de viernes, donde increíblemente yo les voy a proponer hablar de economía, ¿verdad? Cuando que en verdad mucha gente dice que los viernes hay que hablar de temas más sencillos, vamos a hablar de economía, pero vamos a hablar de economía de la manera más práctica posible. Está con nosotros el economista Juan José Galeano, es asesor económico y social, por ende, de la Presidencia de la República. Es un asesor que trabaja muy de cerca con el Presidente de la República y eso requiere dos elementos, mucha capacidad técnica y también mucha confianza por parte del Presidente. Tiene rango de ministro, hay que decir, y ya le quiero saludar. ¿Cómo estás, Juan José? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y permitime tutearte porque sos tremendamente más joven que yo, ¿verdad? Así que... Buenas noches, Gustavo. Muchas gracias por la invitación y sin problemas. ¿Tenés cuántos años, Juan José? 38 años. 38. 38. Y tenés masterado, tenés muchísimo estudio en economía. ¿Puedes contarme un poco tu formación para que la gente a la que le gusta mucho el estudio de día, qué hay que estudiar para un día ser asesor económico de un presidente de la República? Sí, soy funcionario de carrera del Ministerio de Economía, anterior Ministerio de Hacienda. Estudié economía acá en Paraguay, luego hice una maestría en economía en la Universidad de La Plata en Argentina y a mi vuelta ya formé parte de los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda, tuve rango de técnico, luego jefe de departamento, director de estudios económicos por muchos años y bueno, con el actual gobierno del presidente Peña como asesor en la presidencia. Cuando él fue ministro de Hacienda, ¿ya trabajaste con él? Exactamente, sí. Trabajé con él durante su tiempo en el Ministerio de Hacienda, también con la ex jefa de gabinete Lea Jiménez, que fue viceministra de Economía, luego ministra de Hacienda. Entonces, la primera mujer. La primera mujer al frente de Hacienda y también la primera mujer jefa de gabinete en el país. Mira, ¿y cómo es el trabajo con el presidente de la República? Entiendo que hace oficina en Burbuicharoga. Santiago Peña es un presidente que marcó un poco una dinámica distinta. La mayoría de los presidentes anteriores directamente hacían la cuestión operativa, todo lo operativo del Palacio de Gobierno. Una vez explicó Santiago Peña que en verdad él no quería someterle al trajinar de tantas actividades operativas del Palacio, hay que dejando más para las cuestiones protocolares. Él más está en Burbuicharoga trabajando y ustedes tienen oficina allí. Exactamente, él tiene asignado obviamente su lugar de trabajo, su oficina, y nosotros estamos también en Burbuicharoga, en otra oficina, y dependiendo del tema vamos participando en las actividades del presidente o en todo caso estamos atentos ahí a su llamado. Al llamado dirían, al llamado. ¿Y el contacto es diario, indefectiblemente? No, depende mucho de los días, de los temas. Hay veces que sí, son temas más sociales, económicos, entonces, pero obviamente depende mucho de la agenda del presidente que es muy cargada. ¿Y los análisis que ustedes preparan, Juan José, son de todos los temas o son por requerimientos así puntuales que el presidente dice, quiero que hagamos por relevamiento de este tema? Y hay de todo, hay veces que uno ya va armando ciertos temas y hay otros que surgen sobre la marcha, entonces hay que estar preparado para las dos cosas. ¿Cuánto sirve el periodismo en esta tarea? Porque muchos colegas argentinos principalmente, uno prende un noticiero argentino y hay mucho de economía. Hablan muy, bueno, pasa que ellos vienen también de épocas muy difíciles, de la inflación, el dólar blue y un montón de cosas, los precios cuidados también en su momento, entonces están acostumbrados a hablar mucho y ellos me hacen siempre el cuestionamiento de que el periodista paraguayo habla muy poco de economía. Mi respuesta es, hablamos de lo que nos queda más cómodo y la economía es algo más difícil para el periodista, entonces, pero ¿encontrás contenido económico en el periodismo paraguayo? Sí, hay contenido económico y yo veo que cada vez hay un mayor interés en temas económicos, también tiene que ver, como bien mencionabas, con las realidades de los países. En el caso argentino, donde me tocó vivir por 2 años, vivís el día a día porque te vas al supermercado, tenés un precio, al día siguiente tenés otro precio. Entonces, eso tenían en su momento el dólar blue, el dólar oficial. Entonces, la realidad del día a día de Argentina hacía que todo el tiempo estén hablando de la economía y tenía un peso muy importante.
En el caso paraguayo tenemos una macroeconomía bastante estable, en el sentido de que tenemos una inflación controlada, una tasa de desempleo relativamente baja, si bien hay otros desafíos como el tema de la informalidad y la calidad del empleo. Pero bueno, yo veo que hay un interés creciente en temas económicos y obviamente ayuda mucho que el actual presidente sea un economista. También te iba a preguntar eso. ¿Cuál es el tema económico más presente en los medios paraguayos? Y es variado, pero siempre tiene que ver con cómo la macroeconomía llega a la microeconomía. Se habla mucho de el efecto derrame. El efecto derrame o también las críticas, ¿verdad? Siempre nos mencionan, ¿verdad? Que en términos macroeconómicos estamos bien, pero que eso cómo se logra sentir a la gente. Entonces ahí es donde nosotros también, desde el gobierno, ponemos a consideración de la ciudadanía, del periodismo, varios indicadores que son más de términos microeconómicos, datos de pobreza, del mercado de trabajo, de consumo específico en ciertos sectores, del empleo en segmentos como las MIPYME, como la agricultura familiar, que nosotros tenemos que ir también incorporando dentro del día a día. Normalmente en este programa no preparamos preguntas, hoy tampoco es la excepción, y voy a mostrar por una cuestión de transparencia, hoja en blanco, y traje unos lápices acá porque quiero anotar algunas cuestiones que me vayas compartiendo. Lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo es trabajar? Todos los presidentes tuvieron asesores económicos, pero este presidente es economista, o sea, es más fácil explicarle economía probablemente, pero también es más difícil de convencerle una cuestión que él tenga un criterio propio. ¿Cómo es trabajar como asesor económico de un presidente que es economista? Sí, y el desafío obviamente es mayor y conlleva una preparación mucho más completa, porque como bien mencionaba el presidente, es economista, es máster en políticas públicas, entonces también tiene la experiencia de haber trabajado en el Banco Central, en el Ministerio de Hacienda, en organismos internacionales, afuera exactamente. Entonces tiene una experiencia muy grande. Y bueno, entonces eso hace que cada vez que tenga que conversar con él sobre un tema específico, tenga que estar bien empapado. Bien empapado. Tema, sí. O sea, no se le puede joder porque hay un montón de temas que maneja muy bien. Así mismo. En campaña, el presidente Peña habló mucho del tema económico. De hecho, el eslogan era "vamos a estar mejor". Un eslogan. Y acá hablamos con varios invitados que en política hay que generar esperanza. La gente vota esperanza. Y se generó mucha esperanza con el "vamos a estar mejor". Es más, yo recuerdo, porque a mí me gusta mucho la política y trato de ser muy observador de lo que ocurre, que Santiago Peña hacía este gesto cuando hablaba de vamos a poner a la gente plata en el bolsillo, y hacía este golpe. Te quiero preguntar, ese punto en especial, ¿cómo recibieron, cómo está hoy esa situación y cómo piensan, porque estamos a mitad de camino del periodo, y cómo piensan entregar el gobierno? A ver, vamos a ir de lo general a lo particular. En términos macroeconómicos recibimos el país sin crecimiento en los últimos años. Sin crecimiento. Sin crecimiento producto de la pandemia, de la sequía, de los shocks que se tuvieron años anteriores, donde la economía no creció. Entonces, ese era el punto de partida. Cuando asumimos en el 2023, ese primer año ya la economía termina creciendo a un ritmo del 5,7%, 5,3%, perdón. Al año siguiente, que fue el segundo año de gobierno, y el primer año completo, que fue el 2024, la economía creció 4,7%. Y en el 2025 se ve un despegue aún mayor, un crecimiento del 6%. Sí. Entonces, estamos hablando de 3 años consecutivos de crecimiento económico. Parece un dato menor, Gustavo, pero desde el periodo 2006, 2007, 2008, la economía paraguaya no crecía por 3 años consecutivos por encima del 4%. Entonces estamos hablando de crecimiento sobre crecimiento sobre crecimiento. Y en este periodo 2006-2008 toda la región se vio beneficiado de los precios de los commodities. Y Paraguay crecía, pero crecía incluso levemente por debajo del promedio regional. Hoy Paraguay está creciendo está duplicando el promedio regional y está siendo la referencia, cuando hoy el promedio de crecimiento de la región está en un 2,4%, 2,7%. Entonces, ese es el punto de partida, la economía está creciendo. Cuando hablamos de las promesas de campaña, prácticamente todas se han cumplido y voy a empezar a citar. Se hablaba de la reducción del precio del combustible. El miércoles se anunció la 13ª baja. La 13ª baja, sí. Exactamente, estamos hablando de
cerca de 1.700 guaraníes por litro menos en el precio de los combustibles en comparación a cuando se asumió. Se mencionó el programa Tecoporán Bareté, donde se hizo un aumento del 25% del monto de la transferencia a las familias que reciben El Tecoporán Bareté es un Tecoporán reforzado. Es un Tecoporán reforzado, más alto. exactamente. En el 2016 fue la última vez que se había actualizado el monto que recibían las familias. Imagínate, pasaron sequía, pandemia y después en el 2023, ni bien asume el presidente Peña, ahí se hace el aumento del 25% a estas familias. También se hablaba de la reducción del precio del gas, se hizo. Se hablaba de la alimentación escolar para chicos. Hoy el programa Hambre Cero es una realidad. Sí. Ayer se cumplían 2 años del envío del proyecto de ley al Congreso Nacional, también fue en un periodo de receso parlamentario. Hoy el programa Hambre Cero alimenta a más de 1 millón de chicos en todo el país, en todas las escuelas públicas, versus el 5%, 65.000 chicos que recibían alimentación escolar todos los días anteriormente. Entonces, ese cambio es muy significativo. Luego está la pensión para adultos mayores, donde se elimina el censo, pasamos de cerca de 300.000 a 340.000 beneficiarios hoy ya, sin realizar ese censo que se tenía que ir cada adulto mayor a poner su nombre en las municipalidades para luego esperar un censo, esperar que salga su nombre en el listado. Hoy eso es automático y se realiza a través del cruzamiento de base de datos que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Hablábamos de que se iban a generar 500.000 puestos de trabajo. Sí. Número arriesgadísimo, Juan José. Número alto. Como siempre dice el presidente Peña, nosotros buscamos siempre cosas difíciles, metas que parecen imposibles o que parecen muy locos. El último dato que tenemos del mercado de trabajo nos dice que en 2 años se generaron 169.000 puestos de trabajo. ¿A ese ritmo se va a alcanzar 500.000? Y a ese ritmo vamos a estar alcanzando muy cerca de los 500.000. Esa es la meta. Estamos hablando de que de los 169.000 nuevos puestos, 111.000 son empleos formales en IPS. O sea, IPS superó los 800.000 asegurados en el régimen. ¿Cuánto luego ya tenemos con Hambre Cero? Con Hambre Cero tenemos cerca de 23.000. 23.000 que son directos. Sí. Después estas personas son cocineras, limpieza, directamente relacionados, pero después también hay un ecosistema muy importante de las MIPYMES y de la agricultura familiar que tienen facturas en torno a 60 millones de dólares de provisión a las diferentes empresas que son proveedoras del programa. Entonces estamos hablando de un efecto muy importante del programa. Y dicho esto, ese empleo principalmente se genera en el segmento de las mujeres, en el sector de las industrias y en el sector de los servicios. Entonces, estamos hablando de ya varias promesas de campaña que se han cumplido. Con todo esto, la gente tendría que sentir que tiene más plata en el bolsillo. Cuando alguien cuestiona que esa promesa no está cumplida, la de que la gente sienta plata en el bolsillo, ¿vos crees que es un relato periodístico? Que te cuento que existe el relato periodístico. Hay intereses de medio, hay superficialidad en los análisis, hay títulos fáciles, hay títulos amarillos, hay mala leche de los periodistas, todo eso hay. ¿Es una cuestión periodística, una cuestión de percepción, o todavía ustedes sienten que hay que apretar un poco más para que la gente diga en voz alta en la calle, ya tengo plata en el bolsillo? Sí, nosotros no estamos satisfechos, es algo que repite siempre el presidente de la República, creemos que hay mucho todavía por hacer, y en ese sentido a mí me gusta ir directo a los datos. Cuando nosotros asumimos la tasa de pobreza, el porcentaje de población en situación de pobreza era del 25%. El último dato, que es el que corresponde al año 2024, nos muestra que la tasa de pobreza se redujo al 20,1%. O sea, 4.5. Exactamente. Sí. 4, sí, más, casi 5 puntos de reducción de pobreza. Si miramos la pobreza extrema, pasó del 4,7 al 4,1%, que es la indigencia básicamente, una canasta de alimentos, también se redujo. Y nosotros creemos que con el crecimiento económico del 6%, con la implementación ya durante todo el año lectivo en todo el país del programa Hambre Cero, la pobreza del 2025, que se va a publicar en el mes de marzo, probablemente se siga reduciendo. Ahora vamos a estar por debajo del 20%
y en el caso de la pobreza extrema creemos que vamos a estar por debajo del 4%. Y ahí Paraguay recupera aquello que era tan famoso, la clase media. Ese es un gran desafío y justamente el presidente se puso como objetivo que este sea el año de la clase media. Nos reunimos hace una semana con el gabinete social justamente con medidas enfocadas en la clase media. Entre las promesas de campaña que me faltó citar, Gustavo, Cherogaporá es una realidad. Hay Cherogaporá 2.0 y Cherogaporá 2.0. Sí, cada vez Cherogaporá se está expandiendo más. Es un programa que es muy novel, es nuevo porque tiene 1 año y medio de vigencia y ya tiene prácticamente 5.000 entre créditos preaprobados y aprobados y viviendas entregadas. Entonces, es un programa que está funcionando y está funcionando muy bien, especialmente y pensado para la clase media. Con una tasa, Gustavo, del 6,5% y cuota fija durante hasta los 30 años. ¿Verdad? Entonces, y también mencionar de que la persona o la familia al mudarse deja de pagar el alquiler y ahí recién empieza a pagar su cuota del Cherogaporá. Que también es gracias al trabajo con AFD. AFD, el liderazgo del Ministerio de Urbanismo a través del ministro Baruja, que sin duda está apuntado a la clase media, a la clase trabajadora. Y este programa, Gustavo, está haciendo algo que las personas siempre pidieron. Están dejando de tener un gasto en alquiler y están teniendo un patrimonio. Sí. En el caso del programa Cherogaporá, eso lo hablamos siempre con el ministro Baruja, que muchos reconocen que es probablemente uno de los de mejor gestión, por lo menos de manera pública. Sí. Aparte le ayuda también el tipo de trabajo que tiene que realizar, que es el de entregar casas. Y le llevó tiempo a acomodar el programa. O sea, el programa tuvo que tener algunas pulidas para ir asentándose y para encontrar un poco una beta exitosa, porque en principio, le decía yo, Juan José, finalmente Cherogaporá, bueno, salvando el dato del interés, que es mucho menor que el promedio del mercado, que es un dato no es menor, pero fuera de eso, en cuanto al perfil de la persona que se pueda postular, es una persona que puede irse nomás al banco a pedir una casa. Y ahí fue que el programa tuvo que acomodarse para flexibilizar un poco las exigencias, y hoy sí se nota que hay personas de menor nivel socioeconómico que están accediendo al programa. Sí, es como todo, es un programa que nosotros asumimos en febrero del 23 y en julio del 24 se lanzó, o sea, menos de 1 año de gestión. Y al principio, como bien mencionas, estaba enfocado con unos requisitos y con unas condiciones. De hecho, se construían las casas en terrenos ya establecidos. Sí. Y no te permitía, por ejemplo, construir en tu propio terreno o comprar tu terreno, lo cual se logró con Cherogaporá 2.0, que ya permite que la persona que tiene un terreno pueda construir en su terreno, o aquella familia que quiera comprar un terreno y construir en ese terreno también lo puede hacer. Y hoy con Cherogaporá del centro. 2.0. Mencionaste que estamos más o menos en fecha de cumplirse 2 años del anuncio del programa Hambre Cero. Y recuerdo como si fuera ayer, en una charla con la prensa, la doctora Lea Jiménez cuenta ella la idea. Y se arma un escándalo político porque saltaron los intendentes, saltaron los gobernadores, hubo que retroceder en la dinámica original, que era que se centralice el manejo, se terminó devolviendo la autonomía a la mayoría de las gobernaciones, salvo presidente Ayes central y la ciudad de Asunción, pero también se le dejó el rubro para obra y se maneja del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo fue ese tiempo, Juan José? ¿Cuál fue si me puedes contar las anécdotas, las internas de esa discusión? Fueron momentos medio complicados. Sí. Y después un congreso al que siempre le es muy fácil decir el gobierno atropella con sus ideas, ¿verdad? A ver, el programa Hambre Cero nace con la necesidad de cubrir con la alimentación escolar a todo el país. Como mencioné al principio, la alimentación escolar llegaba a cerca de 65.000 chicos durante todo el año lectivo. En realidad era de mayo a agosto. No, ese 65.000 es si uno anualiza y distribuye en todo el año lectivo. Después ya habían casos esporádicos, muchos recibían 30 días, 40 días, algunos recibían el vaso de leche, pero no el almuerzo. Entonces, el objetivo siempre del presidente del presidente fue llegar a todos los niños todo el año lectivo. Esa fue siempre su
Se le ocurrió a él. Sí, es una idea que surgió de él. Obviamente ahí con la ministra Lea Jiménez en su momento y con el equipo se empezó a trabajar en los datos, en la información, y claramente el presupuesto que se asignaba a la alimentación escolar, que era fragmentado y que estaba distribuido en Asunción a través del Ministerio de Educación, en las gobernaciones, en los municipios. En las municipalidades, era muy complicado. Era complicado, estaba muy fragmentado y además los recursos que se destinaban eran insuficientes para garantizar la universalidad, llegar a todo el país. Entonces ahí el presidente toma la decisión política, hay que reconocer esto, de asignar todos los recursos provenientes del anterior FONACIDE para la alimentación escolar. Anteriormente un porcentaje nada más que se asignaba a las gobernaciones y municipios se asignaba a la alimentación escolar, y el presidente dice no, el 100% de lo que venga del anterior FONACIDE va a ser para la alimentación escolar. Obviamente ahí fue donde surgieron las conversaciones con las gobernaciones, los municipios. Desde la primera versión remitida ya del Ejecutivo al Congreso Nacional, la administración estaba en las gobernaciones. La propuesta inicial ya fue enviada de esa manera, con excepción de lo que mencionaste de Central y Ayes. ¿Y ahí cuál es el criterio? Y ahí el criterio es de la zona del área metropolitana de Asunción, claro. donde el Ministerio de Desarrollo Social ya tiene el 33% de lo que es la matrícula total del país, con Asunción Central y Presidente Ayes, exactamente, la zona metropolitana de Asunción, y en el caso de Presidente Ayes también abarcando otros territorios ya más alejados de la capital, pero ya tenés el 33%, o sea, te queda un tercio ya tenés cubierto con el Ministerio de Desarrollo Social, y el resto sí a través de las gobernaciones. Y obviamente ahí hubo un periodo largo de reuniones con los intendentes, que la parte que ellos recibían de FONACIDE para distribución de alimentos, mencionaron de que ellos querían seguir recibiendo, y que esos recursos que estaban ya garantizados de tanto el almuerzo como el desayuno o la merienda por parte del gobierno central o de las gobernaciones en este caso, se puedan redistribuir para mejoras edilicias. Entonces, esa modificación, sí, luego de varias reuniones que tuvimos en Burubicharova en su momento, lideradas por el presidente de la República con los intendentes, se llegó al consenso de que esos recursos que recibían anteriormente iban a seguir recibiendo. Usted en obras. Exactamente, en obras para las escuelas, porque sí es una realidad que existe una brecha importante en cuanto a cocina, comedor o cocina para tener el programa Cocinando en las escuelas, también los accesos. Entonces, el tema de los baños es un problema todavía. Todavía, sí. Ahora, con letrina cero ahora claro, se está queriendo subsanar ese inconveniente. Pero bueno, esa fue la historia de Hambre Cero. El presidente, ahí tengo que destacar la paciencia y lo claro que él tenía, lo claro que tenía la visión. ¿Y tiene paciencia para consensuar? Tiene mucha paciencia. Porque a veces en la charla, bueno, pasa también que el periodista es pesado a veces, ¿verdad? Te mete un micrófono, insiste, pregunta, a veces pero en la charla periodística a veces no suele ser una virtud suya la paciencia. No sé, porque es de los presidentes que más habla con la prensa. No, eso sí. Y siempre cuando vamos a un evento o a un evento, ya sea en la capital o en el interior, siempre se queda a conversar con los periodistas. Sí, pues le decía algo que no le gusta y a veces suele... Pero también forma parte también de la personalidad de cada uno, no hay que enojarse por eso. Yo también siempre digo que si el periodista le critica a la clase política, la clase también tiene derecho a hacer lo mismo. O sea, no, esto es como... En el barrio dirían, esto es sin lloro, o sea, sin reclamo, es recíproco. Ahora, te quiero preguntar el caso de Hambre Cero. Si hay que hacerle una corrección, un ajuste, ¿qué ajuste ustedes le harían? A ver, hoy el programa lleva 1 año y medio de implementación efectiva, porque empezó en el segundo semestre de 2024 en 90 distritos priorizados. Y ya a partir de febrero del 2025... en todo el país, 263 municipios y más de 7.000 escuelas. ¿Se cumplió la premisa del primer día de clase al último día de clase 100%? Se cumplió. Se cumplió. Más de 1.050.000 niños registrados en el programa. Eso se cumplió de febrero a noviembre. A ver, nosotros tenemos
A partir de Hambre Cero, otros objetivos. Obviamente la parte nutritiva, que tenga eso un impacto en el capital humano, en el mediano y largo plazo. No solamente es un plato de comida, se está enseñando a los chicos a comer. Paraguay es un Una país... cultura alimentaria distinta. Exactamente. Sí. Muchos padres nos dicen, mi hijo no comía verdura, Sí. no comía frutas, hoy están comiendo. Porque están ahí rodeados de otros chicos y aprenden a comer. Entonces, eso es muy importante. Lo otro que genera Hambre Cero es un dinamismo en las economías locales, porque el 10% de las compras tienen que provenir de la agricultura familiar, y el 5%... Que la banana, la mandioca, la mandarina, el poroto, todo. todo. ¿Eso se controla que se cumpla? Nosotros tenemos el CIAE, que es el Sistema Integrado de Alimentación Escolar, Sí. por donde pasa todo el proceso de Sí. las órdenes de servicio, todo el registro del RUE, que es el registro unificado, único del estudiante, donde Sí. tenemos la cantidad de chicos por escuela, donde se va midiendo también la asistencia de los chicos. Y dentro del CIAE, que es un programa que desarrolló el MITIC, hay un módulo específico de la agricultura familiar y de las MIPYMES, donde las empresas proveedoras de Hambre Cero tienen que subir las facturas de esta... Mira. Eso se puede auditar. Eso se puede revisar, Sí, sí. obviamente. Y ahí es donde vemos que el año pasado tuvimos una ejecución cercana a los 60 millones de dólares de agricultura familiar y MIPYMES, sumado Sí, a... claro. Yo cuando hablo de Hambre Cero, hago la salvedad de que para mí tiene 3 grandes ganancias. Primero, la alimentación del chico. Segundo, te dice el propio ministro de Educación que garantiza un mayor presentismo. O sea, que haya alimentación hace que... No estoy hablando del colegio subvencionado de Fernando Lamora, estoy hablando de una escuela pública un poco más alejada, donde la mamá le manda a Jaimito sí o sí a la escuela porque ahí va a comer. Y tercero, esto de que pueda permear en la economía local. Así Eso- mismo, esas son las 3 grandes ganancias. esos son los 3 grandes pilares, así mismo. Dijiste algo muy importante, Gustavo. Nosotros somos un país bastante heterogéneo. No somos un país donde todos tenemos el mismo nivel de ingreso y todos tenemos la misma capacidad de alimentar a nuestros chicos, ¿verdad? Y en zonas particulares, especialmente en el interior del país, Hambre Cero vino a revolucionar Sí. lo que es la alimentación. Pero de la- una crítica yo le hago. Me hubiera gustado más la equidad que la igualdad. Ujú. O sea, veo que hay escuelas muy cercanas a la capital, hablemos bien de Asunción, Ajá. donde para la familia del chico no es tan determinante la alimentación y ese dinero se podría ahorrar e impactar todavía más en el interior. No se podía buscar un criterio de equidad y no de igualdad. La ley permite, la ley está diseñada, de hecho, uno de los articulados menciona de que se va a buscar la universalidad con equidad. Con equidad. Con equidad. Y uno de los temas que se incluyeron en el CIAE justamente es que los padres autoricen al niño para acceder mira. a la alimentación. Entonces, hay un número importante, hay entre un 5 a 10%, no recuerdo bien el porcentaje Que ahora, no reciben. que no recibe porque mira. los padres destildaron esa opción. Perfecto. Entonces, eso al momento de inscribir a los Sí. chicos Ese es un ahorro que tiene el programa y que se usa para mayor alimentación. Exactamente. Por Vale. ejemplo, en los distritos de mayor vulnerabilidad, que son los distritos ¿Quedaban en priorizados, 22 o eso creció? creció ahora, Sí. inicial, 4 más, creo, pasó de 22 a 26 Sí. y ahora se va a extender ¿Cómo más. se eligió? En su momento, cuando iniciamos el gobierno, se eligió con los datos de pobreza correspondientes al censo del 2012. Como nosotros fuimos evolucionando, el censo del 2022 se publicó en el 2023 y luego finalmente ya en el 24, donde nos enteramos de que pasamos de 7.500 a en Sí, realidad 6 millones sí, sí. de habitantes. Entonces, con esos datos también se actualizó el mapa de pobreza. Entonces hubieron cambios en la estructura, se crearon también varios distritos en este Sí. periodo. Entonces tenemos un nuevo listado, un nuevo mapa de pobreza, y con ese nuevo mapa de pobreza, los 26 que estaban ya, se incluyeron otros
creo que eran 20 al final, quedaron mira. en 46, donde ya se están arrancando ahora las mesas para la instalación de... El economista tiene todo el derecho del mundo de odiar la política, ¿verdad? Pero en esta función que vos cumplís está muy, muy sincronizado el trabajo. No puede venir alguien, un cangüero, a decir, miren por la lista de los distritos priorizados, le llaman, los más vulnerables, toditos son colorados. No puede ocurrir eso. O sea, ni se tuvo en cuenta el criterio. Ahí están de todos los colores, porque lo que ustedes hicieron fue mirar los números del INE. Exacto. A ver, lo primero, respecto a tu introducción, para nada hago ese comentario sobre la clase política. No, trabajo muy bien con ellos, tengo palabras de agradecimiento. Y hoy, obviamente, tengo un cargo político, así que no puedo desconocer ni ignorar eso. Sí. Y con respecto a tu pregunta, no se mira el color de quien está al frente del municipio. Ni siquiera tener la división, ¿verdad? No, el mapa de pobreza, el INE elabora conforme a los criterios técnicos, es un trabajo que ellos realizan con organismos internacionales que certifican, que revisan, y ese dato nos pasan a nosotros a través del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Desarrollo Social. Y ustedes no saltearon ningún, o sea, ustedes hicieron la lista y pusieron en principio los 22 más. Tal cual, así como estaba, hay un gran trabajo del ministro Tadeo Rojas que está liderando la instalación de las mesas de protección social y no hay ningún tipo de favoritismo ni cambio en el ranking que pasa para cerrar el tema hambre cero, hablando de la equidad, impensable era un sistema. Lo que pasa es que cuando planteó Efraín Alegre en campaña no se le puede tomar en serio porque era campaña electoral y así un día prometió la factura de 5.000 de la ANDE, y entonces eso no es serio. Pero ya en función de gobierno, con asesores económicos de primer nivel, impensable era analizar la posibilidad del voucher. A ver, gracias por lo de asesores de primer nivel. No, eso es cierto. Se pensaron en... Yo me enojo, Juan José, cuando la gente dice, nadie picó la asesora al presidente. Pues yo le digo, los presidentes tienen asesores de primer nivel. Se rodean de gente muy técnica. Después a veces el criterio político deja un poco de lado lo técnico, ¿verdad? A ver, yo de mi conocimiento, ¿verdad? En todo el sector público hay personas profesionales de primer nivel. ¿En todas las áreas? Sí, en todas las áreas. Así que... eso es innegable. Y en cuanto al voucher u otras opciones, sí, hemos analizado muchas opciones. E incluso al principio, cuando arrancamos en el 2024, se seleccionaron los 90 distritos, los 22 priorizados, más los 3 más pobres de cada departamento, conforme al dato nuevamente del INE. Y todo Central, y todo Ñembucú, y todo Presidente Hayes, así se arrancó. Y después cuando se pensó en la expansión, en llegar ya a los 263 distritos, lo más rápido fue hacerlo de esta manera, con la opción de que la familia elija. Entonces, yo creo que cuando el programa tenga 4 o 5 años ya de funcionamiento, nos va a dar mucho más información para ver dónde, por ejemplo, hay desperdicio de alimentos, dónde se puede ahorrar más recursos. Ese trabajo lo hace constantemente el Ministerio de Desarrollo Social, porque ellos tienen un informe de lo que fue el 2025 y nos va a permitir tal vez focalizar con mayor precisión pero hoy está en todo el país y nos llegan reportes muy positivos. Cuando ocurre, el otro día hablé con el presidente del Consejo de Gobernadores, el gobernador de Guairá, Cesarito Sosa, y él me decía, Gustavo, una queja no hay, fuera del episodio aquel de Roque Alonso, del Curecaldo, ¿verdad? Y me quiero quedar en eso. Y es cierto lo que dice Sosa, porque finalmente un programa tan grande, siempre hay una ventana de posibilidad de irregularidad y pueden haber muchas denuncias. Sin embargo, lo que él dice no se puede contratar hoy. O sea, hoy no hay denuncias penales ni en la Contraloría por el tema de hambre cero. Creo que no hay. Ahora, yendo al episodio de Roque Alonso, ¿cómo vivieron ese momento? Habrá sido una crisis emotiva por lo menos, porque fue una argelería. O sea, una directora con una finalidad política, hay que contar la verdad. Y que ella dice Curecaldo, ¿verdad? Y yo tengo la bendición de ser muy amigo de la doctora Marta Mareco, que es la presidenta de la CAPA Impot, que es de la Cámara de Industria Porcina y Derivados. Y ella me dice, Gustavo, no existe el Curecaldo. Entonces nosotros nos vamos al manual del hambre cero, vemos la receta, no existe el Curecaldo. Lo que existió fue que alguien mezcló en un balde resto de comida y eso se presentó a la prensa como un Curecaldo. Entonces, ¿cómo vivieron ese momento que
tambaleó por la argelería de una directora del programa durante 2 o 3 días? Cuando llega la primera denuncia de la foto, obviamente nos sorprendió. Sí. Pero en mi caso, que me tocó trabajar desde el génesis de lo que es el programa, al ver que estaba en Claro, en un tacho. en un tacho de pintura, Sí. ya dije, Esto esto no. es imposible. Entonces, a partir de ahí tocaba ver cómo eso se iba masificando en las redes sociales, en la prensa, y después automáticamente el Ministerio de Desarrollo Social con el MEC hacen Sí. una auditoría. Lastimosamente nunca se les dio la apertura completa para tener con precisión lo que ocurrió, pero todos finalmente entendieron de que fue algo armado. Claro, y con mucha con finalidad política. Ahora, yo levanto el teléfono al segundo día y le hago un reclamo al ministro Tadeo Rojas. Le digo, ministro, si estos empresarios van a facturar, y vamos a hablar de puntualmente un caso, ¿verdad? Que es el que tiene la mayor inversión y la mayor estructura, le digo, si estos empresarios van a facturar 200 millones de dólares, no puede ser que no tengan la delicadeza o la molestia de mostrarle a la gente cuando llega bien embalada la comida, con el gorro de sanidad, con los guantes y mostrar eso, porque eso hace la transparencia. Y la transparencia del programa también va a garantizar que el programa no sufra este tipo de ataques. Sí, creo que... Felizmente parece que después eso se corrigió, ¿verdad? Sí, creo que se pecó un poco de ingenuo, ¿verdad? De no prever que eso podía ocurrir, de que por parte de la empresa, digo, ¿verdad? Que sufrió Ese ataque. ese ataque. Pero después sí se tomaron medidas de control. Y también un punto, ya que estamos hablando del programa Hambre Cero que se logró con el programa, ya hablamos de lo heterogéneo que era la alimentación escolar anteriormente, Sí. con todos los municipios realizando licitaciones, las gobernaciones, el Ministerio de Educación para Asunción, y la dispersión de precios era gigantesca. O sea, nosotros encontrábamos... Un plato en el Guairá costaba 15.000 y un plato en Itapúa costaba 7.500. Así mismo. Tampoco un ejemplo. El litro de leche no sé, por decirte, a 3.000 en un lugar, a 7.000 en otro lugar. Entonces esa dispersión de precios era muy, muy grande, y con el programa se estandarizó. Claro, totalmente. Por departamento, los precios referenciales, y eso también nos permite poder controlar mejor lo que es el programa. Sí. Y también, obviamente, se fijaron estos precios por un plazo ya de 3 años, porque los contratos son por 3 años. Y son precios cerrados. Son precios Sí, cerrados, sí. exactamente. Tanto para lo que es catering, que es en Asunción y algunas ciudades de Central, y para lo que es cocinando en las escuelas, que es en todo En el interior. el interior. Te hago una pregunta de rigor, debe tener una explicación. Hoy el programa Hambre Cero, la ejecución del programa está en manos de creo que 4 o 5 empresas. Más. Sí. No llegan a 10. Superan un poco. 10. Sí. No era mejor, no sé si, bueno, yo tengo muy poca literatura en cuanto a economía, pero algo de sentido común me decía, ¿no es mejor partir más el negocio para que más empresas trabajen y para que el negocio alcance a más? Por la magnitud del programa era complicado, Gustavo, porque estamos hablando de 65.000. ¿Ustedes no querían atomizar el negocio? No, para nada. Pero estábamos hablando de un universo de cerca de 1.200.000 chicos en las escuelas públicas, y 65.000 comían todo el año. Entonces pasar de 65.000 a 1.050.000 era un objetivo grande. Para cumplir ese objetivo necesitas empresas que tengan espalda. Y que no habían. Y las propias empresas se tuvieron que adaptar Se consorciaron algunas. Exactamente. Lo que sí se estableció... O sea, el mercado no tenía 30 empresas para esto. No había, exactamente, no había. Y las pequeñas no iban a poder cumplir un contrato de 3 años para garantizarte la alimentación que hay que saber aguantar, que el cobro a veces puede demorar y compañía. Exactamente. Ahí te quiero preguntar, Juan José. No, y para terminar nomás tu pregunta, el pliego establece que las empresas ancla o las empresas grandes pueden comprar de las empresas pequeñas. Entonces eso permite el encadenamiento de... ¿Y se está dando? Se está dando. Perfecto. El gobierno arranca bien, Hambre Cero, hay que ser muy miserable para decir que es un mal programa, muy miserable política hay que hacer para hacer eso. Creo que hay una coincidencia que es un programa transformacional y que va a impactar, porque si hablamos los primeros años de la educación,
siempre nos dicen los especialistas que cuando el chico tiene 7 años, 6 años, es que hay que alimentarle para que ese chico crezca sano y mejore su capacidad de atención y su intelectualidad. Ahora, después sumado en el programa de compra de los Super Tucanos, que entiendo que se financió con fondos de Itaipu. Cuando se dan estos dos grandes programas, ¿ustedes vieron venir que conocemos a nuestra abuela, entonces cuando tenían un montón de santos, tenían acá la María Auxiliadora, la Virgen de Cacupé, San Expedito, yo soy devoto del Divino Niño Jesús, y vos, la famosa expresión, desvestir un santo para vestir otro, ¿verdad? ¿Ustedes sabían que esta apuesta grande en este programa les iba a quitar capacidad de pago en otros programas como el pago a los proveedores de insumos y medicamentos en salud pública y también a las constructoras en obras públicas? ¿Ustedes sabían que iba a pasar eso? A ver... ¿O no está conectado a eso y ese es un relato? No. Nosotros creemos que esto es algo temporal, de que con el nivel de crecimiento que estamos teniendo en términos económicos y en términos de recaudación, esto se va a poder converger y vamos a poder tener esas cuentas saneadas. ¿Vos tenés un plazo? A ver, también es cierto, el programa Hambre Cero, por este sistema que te comenté, sí. El programa fue muy ambicioso, arrancó con todo, empezamos con 90 distritos, saltamos de 90 a 263, se seguían utilizando los formularios anteriores para realizar los llamados, las órdenes de servicio y compañía. A partir de junio, julio, eso pasa al sistema, donde el sistema es mucho más rápido. Y eso también ha generado que vayan saliendo las facturas, pero en el primer semestre del año pasado no teníamos esa velocidad. Por eso fue que se acumuló un poco de deuda. Pero después medio se empató. Se empató, sí. Se realizaron pagos ahora en diciembre, también en enero. Entonces la deuda de lo que es el programa Hambre Cero está controlada. Bajo. Es sí, muy chica. Es bajo y es chica, exactamente. En el caso de salud y obras públicas son cuestiones particulares también, ¿verdad? Que atañen a lo que son estos dos grandes sectores. En el caso de obras públicas, ¿qué ocurre? Cuando es un año sin lluvia, aumenta se aceleran las obras. Se aceleran las obras, entonces también se aceleran las órdenes de pago. En el caso de salud también, cuando ocurren eventos donde hay mayores casos de enfermedad o necesidad de comprar medicamentos. Tenemos dos grandes hospitales nuevos. Dos grandes hospitales. Entonces, son cuestiones así particulares que nosotros creemos que se van a ir cerrando y vamos a ir cumpliendo con. Pero hoy todos. Estamos, no sé si se categorizan las situaciones. ¿Estamos viviendo una crisis? No, para nada. Además, el Ministerio de Economía está haciendo un trabajo excelente y se está reuniendo con los diferentes sectores para explicarle el plan de pago. Entonces, nosotros no. Sí, no en el no caso vemos una de las empresas proveedoras en salud pública, yo no veo que haya un descontento público. Es más, cuando hablamos con Luis Ávila o con Gerardo García de Cifarma, que es el gremio de la farmacéutica, ellos aclaran que prácticamente IPS le debe lo mismo que salud pública, con la diferencia que salud pública les está pagando de manera previsible. O sea, hay una proyección. En el caso de IPS están más preocupados porque no hay luego una proyección. Pero con las vialeras sí hay enojo. O sea, a ver, antes de saltar nomás ese punto, cuando asumimos IPS tenía una deuda en farmacéuticos, de cerca de $1.000 millones. Y durante este gobierno se realizaron sesiones de pago sesiones de cobro, por más de $600 millones para bajar la deuda. ¿Y está hoy en cuánto? Y hoy está en torno a 200, $300 millones la deuda. O sea, mucho más manejable de lo que era al principio. ¿Y salud pública cómo encontraron y cómo está hoy? Y antes de pasar a salud pública, en IPS se hizo una reforma que se aprobó a finales del 2024, donde, para no ser muy técnicos, el porcentaje total sobre el cual aporta un trabajador es el 25,5%. Que se va a dos cajas, salud, fondo de salud y fondo de jubilación. Exactamente, pero anteriormente se iban a otras cajas, el 2,5% se distribuía entre SNPP, Sinafocal y Cenepa. Exacto, sí. Ese 2,5%, por decisión política nuevamente del presidente de la República, fue destinar al fondo de salud de IPS. Entendiendo de que justamente el fondo de salud de IPS es un problema, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ocuparnos y tenemos que
que mejorar la prestación del servicio a los asegurados. Entonces, ese 2,5 hoy se está yendo de forma gradual. ¿Eso cuánto es en plata? Y estamos hablando de 100 millones de dólares. Mucha plata. Mucha plata, mucha plata. Sí. Y en el caso de salud pública, ¿con cuánto recibieron y con cuánto, en cuánto estamos hoy? ¿Obras públicas o salud pública? Salud pública. Salud pública, entre salud y obras públicas se recibió una deuda contabilizada, porque también después aparentemente quedaron algunas facturas que no ingresaron, de 600 millones de dólares. Y eso, cuando asumió el gobierno a través del Ministerio de Economía, se hizo una emisión de bonos y se canceló esa deuda con las vialeras y con las farmacéuticas. Ese fue el 1 de diciembre que ustedes estuvieron en el gobierno. Exactamente, de diciembre del 23. 2023, sí. Y en los últimos años se generó nuevamente un nivel de deuda, pero ahí nuevamente hay que sentarse a conciliar bien las deudas, ¿verdad? Sí. Obviamente no desconocemos que existen, pero sí tenemos que mirar bien cuáles son los números. Claro, ahí pues es que el otro día el ministro Fernández Valdovinos plantea una disyuntiva. Él dice, yo no sé si ese es el monto, dijo en diciembre, porque hay gente que contabiliza deuda por cómo avanzó la obra, y deuda es lo que está certificado y facturado. O sea, y son dos números diferentes, puede haber una diferencia. Después están los intereses también, que hay una discusión ahí de si corresponde o no corresponde. O sea, hay también números un poco difusos en el ambiente. Sí, por eso digo que es cuestión de sentarse y revisar bien los números. En el caso de Hambre Cero también pasaba algo similar, de que el gremio de las empresas mencionaban un número y los números que se maneja desde acá eran un poco diferentes. Pero bueno, nada que no se pueda saldar en una mesa de trabajo. Hablamos de Tecoporán Ambareté y 25% más están cobrando bajo ese programa, por eso le ponen la palabra Ambareté, que es una especie de refuerzo de lo que era anteriormente de ese programa de asistencia. No es mucha plata, pero para muchas personas de escasos recursos es la medicación o es la comida básica. Ahora, creció en la cantidad de beneficiarios, y si es así, a sabiendas de que estamos bajando los números de pobreza y pobreza extrema, hay una meta de entregar el gobierno con menos beneficiarios, como diciendo, menos paraguayos necesitan asistencia, o la asistencia migra a otros sectores. A ver, el programa Tecoporán Ambareté hoy está cubriendo a cerca de 200.000 familias, y estaba en ese número cuando asumimos, estaba en 390.000, porque va cambiando, hay familias que salen, hay familias que entran. Lo importante de este programa es que es una transferencia condicionada. Es para familias que tienen chicos en edad escolar y que tienen que cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles son? Asistencia a la escuela, asistencia a los centros de salud para la aplicación de vacunas de acuerdo a la edad de los chicos. Entonces, hay chicos o personas con cierto tipo de discapacidad que forman parte del programa. A esas familias se les transfiere este programa. Como bien decís, lo ideal y lo que nosotros siempre decimos es que la mejor política social es la generación de empleo genuino. Que la persona pueda tener un empleo, que pueda tener un ingreso constante, regular. ¿Y ese día le corta el Tecoporán Ambareté? Y de hecho, porque ya está caminando. Que de hecho el programa tiene esos niveles, que pasa de Tecoporán a un Tecojá, que es ya justamente ayudarle a las personas a generar ingresos por sí mismas. Y el programa Tecoporán tiene una duración de hasta 6 años por cada familia beneficiada. A partir de ahí se gradúan y tienen el acompañamiento para generar ingresos genuinos. Y acá quiero mencionar la semana pasada, creo que fue este lunes, una reunión del presidente de la República con el ministro de Agricultura y organizaciones campesinas de todo el país. Y justamente estas organizaciones vinieron a expresar primeramente su agradecimiento con el gobierno por el trabajo que se está realizando, y también expresar algunas inquietudes que ellos mencionan. Y entre ellas estaban mencionando que hoy forman parte del programa Hambre Cero y la posibilidad de profundizar aún más la posibilidad de que puedan ser proveedoras y de esta manera generar esos ingresos. Y justamente el presidente hacía esa comparación entre la inversión que se realiza en el programa Tecoporán, que estamos hablando de cerca de 75-80 millones de dólares anuales, y el presupuesto del Ministerio de Agricultura es de 57 millones de dólares. Entonces, él dice, ¿por qué no?
¿Por qué no invertimos más en la asistencia? Desarrollo productivo y vamos Sí. disminuyendo paulatinamente lo que es el programa Tecomuna, sin abandonar a las familias que están hoy? Obviamente no vamos a hacer eso, pero sí poner más recursos en la parte de desarrollo productivo. Sí. Eso es muy importante. ¿Sos de juntarte con los ex compañeros de la facultad, jugar el ex a tu colegio? Casi nada. Casi nada. Pero siempre hay asados, o por lo menos familiares. Sí, poco, pero sí. Yo soy de Benjamín Acebal. Ah, mira. Benjamín Acebal, presidente de Ayes. Y bueno, cuando... El gentilicio es acevalense. Acevalense. Ya para la facultad y después ir a vivir en el extranjero, ya me quedé acá por Asunción, pero mis padres viven en Benjamín Acebal y los visito regularmente también mis suegros. ¿En entonces, serio? ¿Los fines de semana? Los fines de semana. Mira, bueno, pero, no todos los fines de semana, pero sí. Fines de semana por medio. Sí, bueno, ahí se configura el tema de que la mayoría de los economistas cumplen el precepto del nerd, ¿verdad? De estudiar mucho y que no haya tiempo para la farra. Pero encuentro social que sea, salta el tema de alguien siempre, se fue tu suegro a comprar para el tallarín, ¿verdad? Y dice él, no sé si él la de cocinar, pero ponerle que cocine, ¿verdad? Y se va y viene él con el reclamo de que le alcanzó para menos, trajo menos, o sea, ¿qué hace el paraguayo promedio? Lleva la misma plata todos los sábados al súper, sí, o al Ville o donde sea. Y él dice, él viene con el reclamo, a la pita, cada vez que traigo menos, dice. Y el otro día alguien me corrigió acá cuando yo uso la expresión inflación alimentaria. Me dijeron, no se dice así, no es eso. Ese no es el concepto, pero se entiende. Están más caros los alimentos. Sí, sí, y es una realidad que nosotros no negamos. Al contrario, estamos enfocados en tanto la inflación de alimentos, que incluye frutihortícolas, carne, bebidas, frutihortícolas, también carne, están creciendo por encima. O sea, la inflación de alimentos es superior a la inflación general. Y la inflación de carnes es nuevamente, de carne vacuna en particular, es nuevamente superior a la inflación de alimentos. O sea, reconocemos eso y estamos trabajando. ¿Qué se puede hacer en un país que expresa su convicción en la economía libre de mercado, donde no podemos hacer lo que hizo Alberto Fernández en Argentina de poner los precios cuidados? No, o sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos permite nuestro sistema económico y nuestra libertad económica en la que coincidimos todos? ¿Qué nos permite hacer? A ver, antes de ir a la propuesta, explicar un poco que en los años pre-pandemia la inflación general era superior a la inflación de alimentos. Y a partir de la pandemia en adelante es donde los precios de los alimentos empiezan a crecer más que la inflación general. Y esto es un hecho estilizado, o sea, no es que ocurrió solamente en Paraguay, ocurrió a nivel mundial porque primero no se demandaban alimentos y después con la pandemia... O sea, creció el consumo. Creció el consumo también, como no había posibilidad de importar los alimentos, entraron en un valle y después cuando se empezó a liberar, empezaron a liberar los países, las economías, los precios empezaron a subir y quedaron altos, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad. Ahora bien, ¿qué se puede hacer? Bien dijiste, somos un país donde se garantiza el libre mercado, la oferta, la demanda. En el caso de productos frutihortícolas, lo que te mencioné al principio, ¿verdad? Aumentar la producción. Nosotros somos un país que alimenta a 80 millones de personas, somos un país que tiene una gran extensión de tierra y de recursos. Sin embargo, tenemos una producción que cubre, en el caso de los tomates, por ejemplo, entre 80 a 100 días del año. El resto tenemos que importar. Sí, o hacerle lentejuela al contrabando. Tenemos que importar. Sí. Entonces, esa es una realidad. Entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio de Agricultura? Está tratando de pasar de 100 a 150, a 180, a 200 días, a que tengamos la capacidad de producir la mayor cantidad de días del año. Y ahí no es tan fácil, porque también hay que enseñar plan de negocio, hay que saber diversificar, porque ¿qué pasa? Muchas veces se planta, se siembra en un periodo y se cosecha y todo al mismo tiempo hay sobreabundancia y vemos que están amenazando con que van a tirar los productos, ¿verdad? Entonces también hay que saber espaciar eso, que la oferta sea continua
Y te doy un caso, te mencioné el caso del tomate porque es El más gráfico. el más gráfico, pero lo mismo tenemos con la Ahora, papa, con la vos poner un cebolla. ejemplo muy bueno, Juan José, porque nosotros, yo te quiero contar, ¿verdad? Nosotros con el espacio que tenemos a la mañana, ¿verdad? Hacemos radio de 6 a 9, le damos mucha manija a las ferias de la agricultura familiar, ¿verdad? De hecho, le envío un gran saludo a todas esas marchantes tan guapas que todas las semanas vienen a la capital con los productores de todo el país, ¿verdad? Traen productos de primer nivel, productos frescos, y se agotan en un par de horas y la diferencia es abismal. Sí. Pregunto yo, ¿la economía prevé el estudio de la ética empresarial en el sentido de que el intermediario no se estará quedando con demasiada porción de la torta? Lo revisamos, lo analizamos, vemos cuánto es el precio de finca, cuánto es el precio de góndola y entonces, por ende el margen de... Pero no es para penalizar, claro, es para analizar el mercado y ver y justamente vincular más esa oferta con esa demanda, ¿verdad? Que ya el productor pueda tener un mejor precio conforme a lo que está pagando el consumidor final. Y el tema de las ferias, hay un plan para expandir este año, que se puedan hacer más y en mayor cantidad de ferias. Y más tiempo también. Más tiempo y en más ciudades. En más ciudades. Ah, mira. Porque eso definitivamente, por un lado, hace que las personas, el consumidor final, pueda comprar a un precio más bajo, productos de calidad y básicamente... O sea, elimina la intermediación. Se repite el modelo con la carne, porque la carne se miran los actores del sistema, ¿verdad? El productor dice, yo cada vez cobro menos, encima tengo que sortear todos los fenómenos naturales en las tierras. El frigorífico levanta la mano así y dice, no tengo nada que decir. Y el supermercadista, siempre hablamos con Gustavo Lescano, que es el presidente de Capazo, está también el gremio paralelo que es la Comampar, y ellos te dicen, Juan José, nosotros les recargamos el margen que tenemos que recargarle, nos llega cara la carne. Sí, describiste muy bien, está el productor, está el frigorífico y está el supermercado, sí, el vendedor final. Y en el caso de la carne también, Gustavo, es un fenómeno no solamente nacional, es un fenómeno internacional. Hay también una mayor demanda mundial por consumo de proteína, de carne bovina. Y eso hace que el precio internacional incluso haya aumentado, ¿verdad? Y tiene que ver también con las tendencias, los cambios de las dietas que realizan las personas, nuevamente están migrando hacia el consumo de esta proteína, ¿verdad? Entonces, eso hace que el precio hoy de gancho a nivel mundial esté por encima de lo que teníamos hace 2 o 3 años, ¿verdad? Sumado a eso, la carne paraguaya ha pegado un salto de calidad muy grande en los últimos 10 años. Con la exportación. Y se realizaron bien los trabajos, ¿verdad? Porque... pero la gente ya no sabe más si alegrarse cuando abrimos mercado nuevo de la carne, porque dice, vamos a comer menos carne, dice la gente. Sí, exacto. Y ahí quería llegar, que hoy entonces el consumidor nacional está compitiendo contra un consumidor internacional que quiere la carne paraguaya. Y está dispuesto a pagar más. Y está dispuesta a pagar más, exactamente. Pero, entonces, ¿cómo se soluciona eso? Y tenemos que aumentar el hato ganadero, nuestra producción. Sí. Y nosotros vemos los datos. El trabajo de Senac es muy bueno en ese sentido, donde el hato ganadero consistentemente se ha ido reduciendo en los últimos años. Pasamos de 16 millones de cabezas a estar hoy en torno a 13 millones de cabezas. Entonces ahí, ¿cómo hacemos para aumentar? ¿Cuál es el motivo de eso? ¿La sequía, las inundaciones, el EPP en cierta parte del país en algún momento? Ya no, más tiene que ver con la sequía, también con los precios que estaban muy bajos. Ahora los precios empezaron a aumentar, pero mucho se explica por el tema de la sequía. Y después, también cada vez se faena más rápido. Entonces hay menos tiempo para la reproducción de... Claro, mira, yo te aclaro que yo soy... Son varios factores. Yo soy un ferviente convencido de que hoy el CODI, fue la FTC en su momento, hay que mantener, es más, este gobierno expandió la zona operativa de acción. Yo soy convencido que eso tiene que continuar. Una vez un senador, pero Arturo Santa Cruz, ya no es senador felizmente, propuso que se extermine la FTC porque gastaba mucho presupuesto. Yo soy un convencido que si no se hubiera tomado esta determinación, hubiéramos tenido secuestro en Coronel Oviedo, en Capiatá, en San Lorenzo. Ahora, el gobierno tiene cómo mostrar que gracias a esa presencia, que eso genera inversión, implica inversión, también estas zonas sienten de manera productiva
mayor presencia del Estado. ¿Hay números de eso? Sí, hay números y uno puede ver cómo firmas se instalaron en Concepción, en San Pedro, en Canindeyú, o sea, hay datos de eso. Hay también, hoy el Banco Central tiene una herramienta innovadora que es el PIB regional, donde nos muestra el Producto Interno Bruto por departamento, y esto nos va a permitir ir haciendo esa revisión, el comparativo Sí. anual, ¿verdad? De cómo fue aumentando, reduciendo el volumen de la producción en cada uno de los departamentos. Y eso está disponible hoy desde el año 2023. Sí. Por último, o sea que me quedan 17 temas que no pudimos hablar y si me permitís te voy a invitar otro día para seguir hablando. No. Pero no quiero dejar que vaya el programa sin esto. Mañana el presidente viaja de vuelta. Siempre genera controversia, dicen el viaje número tanto, estamos cerrando el primer mes del año y ya va a viajar por segunda vez. Y ahí pues viene, uno le pregunta a un economista, yo le pregunté a César Barreto y Barreto me dijo, tenemos que dejar que el presidente viaje porque eso genera que lleguen inversiones a Paraguay. Pero el Contreras te va a decir que las inversiones vienen por una cuestión cambiaria o competitiva, que tenemos impuestos más bajos, que no vienen porque el presidente viaja. Hay un análisis que ustedes hacen de decir, cuando el presidente se fue a Finlandia, tomó un café con el empresario tal y ese empresario llegó ayer a Paraguay. ¿Hay una estimación del impacto de los viajes? Sí, hay estimaciones, pero también hay que entender, Gustavo, que nosotros... Que es un fomento, un clima... Exactamente, y que Paraguay es un país pequeño, desconocido a nivel mundial, que nosotros tenemos que posicionar, y ese es el gran trabajo que está haciendo el presidente de la República. Realmente nos ven o ven al presidente de la República a nivel mundial como un líder que está impulsando a su país, y él está haciendo un gran trabajo para abrir mercados. Y esto es obviamente en la parte de inversión, pero también para que los paraguayos empiecen a mirar diferente su relacionamiento con el mundo. Nosotros, el último dato de inversión directa que tenemos es el del 2024. Obviamente, el 2025 el Van a tener ahora, Central está procesando. Pero vemos un saldo neto de inversión directa, entre inversión que entró y salió, de 930 millones de dólares en un solo año. Entonces, versus eso, si vos gastás, no sé cuánto debe ser el presupuesto de los viajes, debe ser 2 millones de dólares. Ínfimo, no sé, Ah. es ínfimo. O sea, comparando con eso, y aparte... se confunde mucho, también se cree que un viaje de vacaciones, no, todo lo contrario, o sea, son Siempre agendas... queda para un paseíto, Son agendas súper apretadas, Sí. donde se tienen que cumplir y con objetivos muy precisos. Eso o sea, me explicaron una vez, que el presidente tiene reuniones desde que llega hasta que vuelve. Así mismo, Ah. y prácticamente es dormir en el avión y regresar y estar de vuelta. Entonces... Estuve hace poco, mejor dicho, esta semana estuve en el Foro Internacional en Panamá, donde se percibe mucho interés por lo que es Paraguay, ¿verdad? Las ventajas comparativas que tiene Paraguay en cuanto a recursos naturales, a capital humano también, porque tenemos un bono demográfico. Obviamente tenemos que apuntar a fortalecer nuestro capital humano. El tema del sistema tributario, que es un sistema tributario sencillo, también la ubicación que tiene nuestro país. Entonces, hay interés en Paraguay y obviamente también hay desafíos que tenemos que nosotros ir desarrollando o cumpliendo ciertos desafíos para que Paraguay sea cada vez más atractivo, ¿verdad? Pero la semilla se está plantando y vemos brotes verdes. Tocando tema tributario, Oscar Urubé nos cuenta siempre que en la DENIT ustedes, con muy buen tino, fusionaron las dos fuentes de financiamiento del presupuesto, aduana y tributación. Y Oscar Urubé siempre nos cuenta buenas noticias. Termina un mes y él te dice, recaudamos tanto por ciento más que el mismo mes del año anterior. O sea, recaudamos más. Mi pregunta es, ¿gastamos mejor? Yo creo que sí. Y lo muestra los números del Ministerio de Economía, donde cuando se asumió un solo indicador, la relación ingresos tributarios salarios. Cuando se asumió, cerca de 7 de cada 10 guaraníes iba a salario, hoy está en torno a 55. O sea, una reducción en la relación. ¿Se puede mostrar eso? Se puede mostrar, está en el informe que presenta el Ministerio de Economía cada mes. Entonces, un solo indicador de esto.
el haber realizado este tipo de fusiones también te permite, o sea, anteriormente teníamos todo un sistema dentro de aduanas, todo un sistema dentro de tributación, hoy es uno solo, un solo director de recursos humanos, un solo director administrativo, etcétera. También la creación del Ministerio de Economía, ¿verdad? Que llevó lo que era la Secretaría Técnica de Planificación y la Secretaría de la Función Pública, o sea, hoy es toda una institución. Y eso te permite generar ciertos tipos de ahorro, ¿verdad? Totalmente. Juan José, un gusto charlar contigo. Impecable la charla, aprendimos mucho economía, conocimos muchos datos y te agradezco mucho y vamos a tener que hacer un Juan José Galeano un frente a frente 2.0 con Juan José Galeano porque quedaron muchos temas en el tintero. Gracias por tu tiempo. Gracias, Gustavo. A disposición, permitime enviar un saludo Claro. a mi hija Agustina, que siempre me reclama, tiene 5 añitos y bueno, me dijo, papi, envíame un saludo. ¿Cuántos años tiene? 5. 5 años. 5 años. Y enviarle también un saludo a tu suegro y a tus padres que están en Benjamín Acevedo. También un saludo a mis padres, a mis suegros y también a mi hijita más pequeña que tiene 1 año. Mira, ¿no? Entonces, igual le van a contar lo de salud. Sí. Perfecto. Gracias, Juan José, por estar con nosotros. Juan José Galeano, ministro, asesor económico y social de la Presidencia de la República. Trabaja ahí al ladito del presidente. Debe ser una de las personas que más le ve al presidente todo el tiempo. Y por sobre todo cuando hay problemas hay que llevar el número y buscar las soluciones. Nos vamos, señores, a las 23, ponemos de vuelta este capítulo en pantalla para la gente que llega un poco más tarde a la casa. Mañana todos los cortes más importantes de esta entrevista en redes sociales para que la gente le dé me gusta, comparta y por sobre todo pueda también comentar. Y bueno, si Dios nos dice otra cosa, el lunes volvemos a las 20 con otro Frente a Frente. Que pasen bien.